en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan 4, 17, y tiene por título La seguridad de nuestra salvación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18. Primera de Juan 4, 17 y 18. Y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén y amén. Amado Señor y Dios Todopoderoso, tu palabra ya ha sido leída en este día. Te suplico, Señor, que tú seas poniendo la gracia por medio de tu Espíritu Santo. Tú puedas, Señor, hablarnos a cada uno de nosotros. Te suplicamos, Señor, y te rogamos que conforme a la gracia de Cristo Jesús, tú nos hables, Señor. Necesitamos que nos hables. Usa mis labios, Señor, para predicar tu palabra. Denos sabiduría y entendimiento para comprenderla, Señor. Creemos que si tú pudiste usar la boca de un asno para hablarle a alguien, tú puedes también hacerlo conmigo, Señor. Puedes abrir mi boca para predicar, Señor, tu palabra. Te suplico que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para comprender con claridad las Escrituras. Denos, Señor, esa sabiduría para aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra sean al Señor. Favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando la Primera de Juan, versículo por versículo. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 4, siendo el verso 17 y 18 los versos que estudiaremos. Como usted bien lo sabe, este es si lo podemos decir desde el verso 7 al verso 21, son los versos con respecto al amor de Dios. Lo que Juan escribe con respecto al amor de Dios. En esta instancia vamos a hablar del amor de Dios utilizando el verso 17 y 18 en el contexto de la seguridad de la salvación. Tenemos seguridad de la salvación solamente por el amor de Dios. Parte así este versículo y dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es decir, necesitamos saber en primer lugar si verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. El verso 17 y 18 van juntos, obviamente, porque lo primero es la afirmación. Cuando el amor de Dios se perfecciona en alguien, sucede lo que dice este verso. Cuando el amor de Dios no es perfeccionado en alguien, sucede lo que dice el verso 18. En primer lugar, cuando el amor de Dios es perfeccionado en un corazón, no debemos, ¿cierto?, entender el contexto que aquí está hablando de perfección moral, porque sabemos que ninguno de nosotros es perfecto. Hemos comprendido por medio de las Escrituras que ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección todavía. Vamos camino a la perfección. ¿Y qué nos va a perfeccionar? Dios. ¿Qué nos va a perfeccionar? El Espíritu Santo del Señor. Nosotros solamente tenemos que confiar en el Señor. Pero aquí la perfección que está hablando es ser perfeccionados en el amor de Dios. ¿Y para qué debemos ser perfeccionados en el amor de Dios? ¿Para qué debemos alcanzar una madurez en nuestro entendimiento acerca del amor de Dios? Lo necesitamos para no temer al juicio final. Si usted y yo maduramos las cosas del Señor, ya no le vamos a temer al juicio final, ya no le vamos a temer al infierno, ya no le vamos a temer al diablo. Y recuerde que esta palabra temor en este caso en el griego no es respeto, sino miedo propiamente tal. Un cristiano que tiene miedo al infierno, que tiene miedo al diablo, que tiene miedo a lo que pueda pasar y si uno se va,
en realidad no está siendo perfeccionado en el amor de Cristo. Por eso nosotros debemos tener una confianza plena ¿en quién? En Jesús. Amén. La confianza y la seguridad de nuestra salvación, ¿dónde está? En Jesús. Por eso entendemos que cuando el amor de Dios se perfecciona en alguien, tenemos confianza en el día del juicio. Estamos confiados en el día del juicio. ¿Y por qué estaremos confiados? Porque el Señor Jesucristo es quien nos ha salvado. Y es el mismo Señor Jesucristo quien estará en aquel día juzgando a los vivos y a los muertos. Un cristiano forjado por el amor de Dios es un cristiano que se despoja de toda inseguridad de su salvación, la cual refleja una confianza y seguridad, no en sí mismo, sino en Dios. Nuestra seguridad ha sido forjada en el amor del Señor. Nosotros creemos que somos salvos, ¿por qué? Por el amor que el Señor ha tenido por nosotros, no por las cosas que nosotros hagamos, porque si la salvación dependiera de lo que nosotros hacemos, déjeme decirle que ya estaríamos perdidos. Porque podría uno, si la salvación dependiera de lo que nosotros hacemos, podríamos en algún minuto errar y perderlo todo. Como es cierto un examen, una persona cuando va a hacer un examen, si no alcanza a tener el cierto porcentaje, queda rechazado. Cuando uno mismo va a la revisión técnica, si no cumple con esas normas, lo rechazan. Y así la vida se va encargando de todas las cosas, siempre uno tiene que cumplir con ciertos parámetros, pero aquí entendemos y tenemos una seguridad en las cosas del Señor porque Él, en su amor, nos ha perfeccionado con una seguridad ¿en quién? En Cristo. Con una confianza ¿en quién? En Jesús. Y esa confianza la tenemos plenamente en el Señor. Porque San Juan 14:9, San Juan 14:9, hablando de la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué debemos tener seguridad de nuestra salvación? Porque Dios se ha perfeccionado en amor en nosotros. ¿Y cómo sabemos que debemos tener seguridad de la salvación? Porque San Juan, capítulo 14, vamos a leer desde el verso 1. San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estéis. Parte diciendo aquí el Señor, afirmando en el versículo 1, una seguridad de nuestra salvación. ¿Qué dice en primer lugar? Vuestro corazón no se turbe. Es decir, no nos desesperemos. Que nuestro corazón no se llene de inseguridad, que nuestro corazón no se llene de dudas. No se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Crean también en Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Eso es una señal de ¿qué? De seguridad. No está diciendo hay un cupo limitado. No. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no lo fuera así, yo lo hubiera dicho. Yo les diría, hay un cierto cupo, le diría, hay una cierta cantidad, hay una cierta capacidad. Pero no, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si no hubiera esta capacidad de recibir a todos mis hijos, en otras palabras decía el Señor, yo se lo hubiera dicho. Pero ¿sabe lo que voy a ir a hacer? Dice el Señor. Yo voy a preparar un lugar para usted. Un lugar para usted. Y cuando se habla de que el Señor iba a preparar un lugar para nosotros, es decir, el Señor va a preparar el acceso para que nosotros entremos allá. Por eso nuestra confianza ¿en qué está basado? En lo que Cristo en este momento haría. Recuerde que Él está hablando en ese tiempo en el cual Él todavía no moría en la cruz. Pero Él está diciendo, yo voy a ir a preparar el lugar. ¿Y Él ya preparó el lugar? Amén, porque cuando padeció en la cruz y dijo, consumado es, Él ganó aquel lugar para nosotros. Voy a preparar lugar para vosotros.
Y dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Qué está hablando aquí? Y si me fuere. Él no solo iba a morir, sino que él iba a resucitar y se iba a sentar a la diestra de Dios Padre y iba a ascender al cielo, pero también él dijo que iba a volver. El Señor iba a volver. Y dice en segundo lugar, y os tomaré a mí mismo. Esto es lo que anteriormente hablábamos, ¿cierto? Hace una semana atrás con respecto a Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia son un solo cuerpo. Por eso él dice, yo voy a tomarme a mí mismo. Es decir, voy a tomar a mi cuerpo. Voy a tomar a mi iglesia, porque la iglesia y Cristo son uno. Por eso dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Le da seguridad a estas palabras? El Señor lo está diciendo con propiedad. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo está dando por hecho. Voy a cumplir mi propósito. Y una vez que lo cumpla, donde yo estoy, ustedes también van a estar. Entonces nuestra seguridad, ¿en qué está puesta? En lo que el Señor ha hecho con nosotros. La seguridad, ¿dónde está puesta? En lo que Él, en su amor, ha hecho todas estas cosas para nosotros. Vemos también Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 con respecto a la seguridad de la salvación y por qué nuestra seguridad está forjada en qué? En el amor de Dios. ¿Por qué somos perfeccionados en el amor de Dios? Porque no dudamos de lo que Él ha hecho con nosotros. No dudemos de Dios. Romanos 8, 33 o 32 vamos a leer. Romanos 8, 32 dice así la palabra del Señor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se da cuenta que en este Romanos capítulo 8, versículo 32, nos está dando nuevamente una señal de seguridad? Dice, el que no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Y lo hemos explicado anteriormente con respecto al amor. Si Dios Padre no se reservó a su Hijo, no se reservó lo que más ama desde los días de la eternidad, porque este amor de Dios es un amor eterno, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Entonces este amor entre el Padre y el Hijo ha sido un amor que no tiene fin ni principio. Y Dios Padre ha entregado a su Hijo lo que más ama, lo que ha amado por la eternidad por nosotros. Entonces, si Dios Padre no se ha reservado ni siquiera a su propio Hijo, ¿no nos va a dar acaso todas las cosas? Si Él ya nos dio todo lo que Él ama, ¿acaso Él no nos va a dar todas las cosas? Otra señal de seguridad. Y luego dice aquí la palabra del Señor en el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién podrá acusar a un cristiano? Recuerde que la palabra acusador es la palabra diablos. ¿Qué diablo va a poder acusarnos? ¿Qué diablo va a poder hacer su trabajo? Porque el trabajo del diablo, ¿qué es lo que es? Difamar, acusar, decir, mira. Pero aquí vemos por medio de la palabra del Señor que ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si Dios mismo es el que declara justo a las personas. Y verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que va a realizar esta condenación? En Romanos 8, 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces tenemos una seguridad más grande. Es como cuando vamos a un trabajo y sabemos que hay alguien, y vamos a dejar por decir un currículum en alguna empresa y sabemos que hay alguien que nos puede facilitar las cosas. Así el Señor, tenemos a alguien que nos ha dado la confianza. Él es el que va a realizar el juicio. Y como Él es el que va a realizar el juicio, ¿qué temor vamos a tener? En el sentido de miedo, ¿qué miedo vamos a tener al juicio si el Señor es el que va a hacer esto? Por eso, un amor perfeccionado es un amor que no tiene miedo del juicio, no tiene miedo de lo que vendrá,
no tiene miedo de ninguna otra cosa porque está plenamente, no le tiene miedo a morir. No tiene miedo a morir. Porque sabe que un morir nos lleva más cerca con Cristo. Y aquí con esta fe forjada por el amor de Dios, dice el verso 35, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Preguntas retóricas, preguntas que se responden a sí mismas. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nadie. ¿Puede acaso el diablo? ¿Puede acaso el mundo? ¿Puede acaso un traspié que tenga en la vida? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nadie. ¿Tribulación? ¿O angustia o persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿Espada? Algunas de estas cosas que nos pueden pasar en la vida, que viene, futuro, ¿podrá separarnos del amor de Cristo? No. Dice el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Somos participantes de los sufrimientos del Cristo. Y si somos participantes de los sufrimientos del Cristo, sabemos que ninguno de estos sufrimientos nos va a causar daño, porque Cristo ya nos venció. ¿Vamos a sufrir? Sí, como cristianos vamos a sufrir. Pero el Señor le ganó ya esos sufrimientos. Porque ¿qué cargó en Él? El pecado. Y no solo cargó el pecado, sino también nuestro dolor. Cargó nuestras enfermedades. Él cargó todo. Él cargó todo. Entonces, ¿de qué vamos a tener miedo? Nuestro instinto natural es cuando vienen estas adversidades tener miedo. Pero es ahí, en ese momento, donde debemos llenarnos de la confianza ¿de qué? Del Señor. Porque en Él es en quien nosotros creemos. En Él es en quien nosotros ponemos toda nuestra confianza. Antes, en todas estas cosas somos, ¿qué dice? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué dice la Escritura? Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Todas estas cosas han sido vencidas, no por nosotros, sino por aquel que nos ha amado. ¿Y quién es el que nos ha amado? Cristo. Por lo cual, verso 38, estoy seguro. Aquí viene la seguridad, con todas sus letras. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si analiza cada una de estas palabras, puede encontrar una gran esperanza en Cristo, una gran seguridad en Cristo. Pero hoy día hallamos muchas iglesias predicando la inseguridad de la salvación. Tenga cuidado porque se puede perder, tenga cuidado porque el diablo le puede hacer algo, tenga cuidado porque... Nosotros debemos confiar plenamente en Jesucristo, nuestro Señor. Él ha vencido todas las cosas. Ni siquiera tenemos que tenerle miedo a lo que venga, porque Él ya lo venció. Mientras nuestra fe sea una fe verdadera, mientras nuestra fe sea una fe genuina, no tenemos de qué temer. No tenemos de qué temer. Porque dice, estoy seguro que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Cuando vemos estas grandes industrias que a veces tienen una maquinaria tan precisa, nos damos cuenta que a veces una partícula de polvo se puede meter en algún sensor algo y la máquina que empieza a fallar. Y toda la producción que se decía que se iba a lograr no se logra. Una pequeña partícula de polvo pudo dañar todo lo que la persona había dicho que iba a pasar y que iba a suceder y que iba a ir bien. Pero las cosas del Señor no son así. Él, al ser soberano, no hay nada que pueda estorbar sus planes. Hermana Pamela, ¿se puede cerrar la puerta, por favor? No hay nada que pueda estorbar los planes de Dios. Absolutamente nada. Ni siquiera el diablo, ni siquiera los demonios, ni siquiera algo producto, como lo que la gente dice, producto de la suerte pueda pasar. No hay nada. Porque aún la Biblia muestra que aún las cosas que lo que el mundo le llama suerte, el Señor lo puede manejar. ¿Se acuerdan cuando estaba Jonás en la barca? Y dice, van a echar suerte, ¿quién es el que tiene la culpa? Y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Y quién permitió que eso sucediera? El Señor. Cuando el sacerdote tenía el Urim y Tumim, que lo que hacía era como unos daditos que se tiraban, y era para discernir la voluntad del Señor. Antes, cuando era el pueblo de Israel, el Señor usaba esas cosas. No es que el Señor sea la suerte, no. Él la usa para su propio beneficio. Porque Él tiene el control sobre todo. No hay nada que pueda dañar los planes de Dios. Por lo cual tenemos una seguridad
en el Señor. Tenemos la seguridad puesta en el Señor. Pero es cierto también que no debemos tener una falsa seguridad. Porque alguno podría decir, entonces yo no voy a hacer nada y voy a dedicarme a vivir mi vida sin leer la Biblia, sin congregarme, sin orar, sin servir a Cristo en mi vida, sin ir buscando la perfección, porque ya estoy seguro ya. Alguien podría decir eso. Como algunos han malinterpretado la seguridad de salvación y dicen, entonces usted está diciendo que cree salvo, siempre salvo. Un salvo obviamente siempre va a ser salvo, pero eso no quiere decir que una persona salva sea cualquier persona, ¿me entiendes? Una persona que ha sido salvada no es cualquiera tampoco. Alguien que ha sido salvado, Romanos capítulo 6, verso 1, no es alguien como lo expresa Romanos 6, 1. Tenemos seguridad de la salvación porque sabemos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, sabemos los cambios que Él ha realizado en nosotros, no tenemos una seguridad a ciegas. Romanos 6, 1 dice a aquellos que creen en una falsa seguridad, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Una falsa seguridad diría, entonces va a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, para que haya más gracia voy a pecar más. Pero aquí la respuesta es clara. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir al pecado? Un salvo va a ser siempre salvo, ¿por qué? Porque alguien que ha sido transformado por Cristo, y alguien que ha sido transformado por Cristo no se entrega a pecar deliberadamente. ¿Se entiende ese punto? ¿Sí? Primera de Pedro 2:16. Alguien que ha sido salvado y alguien que tiene una seguridad en el amor de Cristo, no es alguien de los cuales dice Primera de Pedro 2:16, Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres del pecado, si eso es lo que uno debe entender, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Porque Cristo lo venció en la cruz, Cristo perdonó todos nuestros pecados, no dice que perdonó lo desde antes del bautismo. Porque los que predican la inseguridad de la salvación dicen, el Señor le va a perdonar de aquí, del bautismo para atrás. Y de aquí para adelante usted tiene que esforzarse, tiene que, como dándole a entender que usted no tiene que pecar más de él. Es imposible porque estamos en un cuerpo pecaminoso. Pero eso no quiere decir que vamos a utilizar esta seguridad de la salvación o esta libertad como ocasión para hacer lo malo. Si utilizáramos esta libertad para hacer lo malo, eso quiere decir que nunca hemos sido salvos. Eso quiere decir que nunca hemos sido transformados por Cristo. Eso quiere decir que nuestra fe es una fe de plástico, es una fe de cartón, como podríamos decir. No una fe sólida y real. Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Contra la falsa seguridad. Aquí lo dice de manera más explícita el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice así la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, los unos a los otros. Hermanos, nosotros fuimos llamados a libertad, si el Señor nos limpió, nos perdonó. No tenemos para qué andar de nuevo diciendo, pero Señor. Obviamente siempre tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, eso es lógico, pero no debemos temer más allá al infierno porque el Señor ya nos perdonó. Debemos solo esperar cuando nosotros pecamos. ¿Qué debemos esperar? La disciplina del Señor, que el Señor nos discipline. Pero ya al infierno no vamos porque Él ya nos limpió, nos purificó, nos lavó, nos dio la esperanza en Él. Pero no de los que utilizan esta libertad para ocasión de la carne. Por ocasión de darle deliberación a sus propias pasiones desordenadas. Volvamos a la primera de Juan. Aquellos que han sido perfeccionados en amor son aquellos que no dudan de su salvación, son aquellos que temen. Primera de Juan capítulo 4 versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aquí aterriza esta palabra de seguridad, ¿cierto? Y usted puede decir, ¿por qué? Tenemos una
confianza de que Cristo nos perdona. No tenemos de qué temer ahora, nada. ¿Vamos a pecar? Sí. ¿Vamos a caer? Sí. Pero nos vamos a arrepentir, vamos a buscar al Señor. Y como dijo un predicador de muy buena manera, alguien que verdaderamente ha sido transformado por el amor de Dios, es como un hijo que ama tanto a su padre, que él no va a andar portándose mal para traer deshonra a su padre, porque le ama tanto, que él va a procurar hacer lo mejor para que su padre sea honrado. Sí, así, si uno lo puede ver en la misma vida cotidiana, si tenemos un papá, una mamá que es tan bueno con nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a portar mal para hacerle daño a aquel que nos ama tanto? No sé si entiende ese concepto, pero es algo tan lógico como eso. Nosotros, si verdaderamente hemos sido transformados, no vamos a andar haciendo lo que al Señor le desagrada, porque le debemos tanto a Él. Le debemos tanto a Él. Por eso un cristiano se siente tan mal cuando le falla al Señor, cuando peca delante del Señor, porque está fallando y pecando en contra de aquel que ha hecho tanto por nosotros, que ha hecho tanto por nosotros. Ese es el dolor que tiene el cristiano, pero no un dolor, ahora vamos a ir al infierno, ahora ya de nuevo no, vamos a ir al infierno, ahora ya. No, su dolor es porque le falló a su Señor, que le ha dado una salvación tan grande. Vemos también, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto clarifica aún más lo que es ser forjado por el amor de Dios. Recuerde que ser forjado, o la palabra forjado, significa tomar forma o darle forma a un metal cuando está caliente por medio de golpes. Nosotros somos forjados, pero no forjados, ¿cierto?, de una manera brutal, somos forjados por el amor mismo del Señor. Y ese amor mismo del Señor es el que nos va dando la forma. Nos va dando la forma hasta perfeccionarnos para ser como Él, porque eso es lo que Él quiere. Él no quiere llevarnos así como nosotros estamos. Él nos quiere ir perfeccionando hasta que seamos así como Él es, para estar delante de la presencia del Señor. Porque 2 Corintios 3:18, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice así la Escritura. 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, ¿qué dice? En la misma imagen. El Señor quiere perfeccionarnos su misma imagen. Por eso un cristiano no puede tener seguridad y a la vez ser una persona entregada a sus pasiones, porque esa persona es un cristiano. ¿Y qué significa ser cristiano? Caminar como Cristo, andar como Cristo anduvo. Nosotros procuramos reflejar a Cristo en nuestro carácter. Y es ahí cuando nos preguntamos, cuando terminamos nuestro día, en nuestra oración final del día, nuestro carácter reflejó a Cristo en todas las cosas que hicimos en este día. Y ahí es donde nos hacemos también se lo respondimos nosotros mismos y decimos, no, en esto me equivoqué, en esto le fallé al Señor, en esto no fui como Cristo, en esto no reaccioné como Cristo lo hubiera hecho. Y voy delante de ti, Señor, a procurar perdón, a procurar, Señor, que tú me sigas transformando, que por tu amor tú me sigas corrigiendo, Señor. Romanos 8, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice así la Escritura: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquellos que han sido salvados, o como dicen algunos, salvos siempre salvos, son personas que han sido elegidas desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué han sido elegidas? ¿Para andar pecando deliberadamente? ¿Para vivir como el diablo? No, para vivir como Cristo y ser perfeccionados como Cristo. Pero hay gente que toma esta doctrina y la ataca tan deliberadamente, pero no piensa lo que está diciendo. No piensa lo que está diciendo. ¿Y por qué esta doctrina causa tanto rechazo en las personas? ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos una seguridad en Cristo, eso quiere decir que no depende nada de nosotros.
Y usted puede decir, pero ¿por qué eso le molesta tanto a la gente? Porque nosotros siempre queremos hacer algo. Y ese hacer algo es que seamos reconocidos. Eso es lo que quieren muchos cristianos, hermano, el ser reconocido por lo que ellos han hecho. Y podemos decir que eso no es ser un cristiano. Porque nosotros, si hacemos algo, dice, como dice la Escritura, aunque todo lo hagamos, somos siervos inútiles, porque estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Pero en cambio los demás que quieren aportar para su salvación son personas que quieren llegar el día del juicio y decir, Dios, yo hice esto, yo le prediqué a tanta gente, yo dediqué mi vida, yo hice esto, yo hice esto otro, le prediqué allá, levanté culto allá, hice esto, hice... Y el Señor, ¿qué le va a decir a esa persona? La salvación es por gracia. No es por lo que tú hayas hecho. Y si tú vas a hacer algo, eso es lo que te corresponde hacer. Pero esta doctrina ataca lo que al ser humano más le duele, su orgullo. Porque no puede decir que lo salvó. ¿Se fija? Es como esa persona orgullosa que usted le ayudó en algo y después dice, no, ¿viste cómo los dos salimos adelante? Y usted ayudó a esa persona desde cero, esa persona no hizo nada. Pero siempre queremos recibir algún crédito. Por eso dicen, el Señor hace el 99 y yo hice el 1. Para darme el crédito de que yo hice algo, ¿me entienden? ¿No? Y así ese aplauso, Señor. Juntos pudimos salvarnos. ¿No? Él es el que nos salvó. Siempre dice la Escritura, nos salvó. Siempre Él es el que hizo esto, Él es el que hizo esto otro, pero nosotros nada. Y si hacemos algo es solo para la gloria del Señor. Es solo porque le debemos tanto a Él. Que cómo no debemos dedicarle nuestras vidas. Pero debemos profundizar más en esto. ¿Y qué sucede cuando nosotros pecamos? Sí, tenemos una seguridad de la salvación. Hemos entendido también que tener una falsa seguridad entrega a nuestros pecados, pero también entendemos que los que tenemos una seguridad de la salvación, también fallamos. También pecamos. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6. El libro de los Hebreos 12, 6. ¿Qué sucede cuando nosotros pecamos? Si ya no vamos a ir al infierno, si el Señor nos ha dado la seguridad de que ya no vamos a ser desechados. ¿Qué sucede cuando pecamos entonces? Hebreos 12, versículo 4. Vamos a leer desde el verso 4. Hebreos 12, 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, dice algunas personas, no, todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cómo? Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero por la que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Hemos sido salvos por gracia? Sí. ¿Tenemos seguridad de la salvación? Sí. Pero a la vez el Señor dice, pero aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Eso no quiere decir que no lo vamos a entregar al pecado, no, tenemos que combatir. Por amor de Cristo, vamos a combatir con nuestros pecados. Y dice hasta la sangre, es decir, hasta la misma muerte. Hasta que no fallezcamos, o hasta que el Señor venga, vamos a tener que estar combatiendo en contra del pecado. Y combatir en contra del pecado, ¿qué quiere decir? ¿Nos vamos a caer? ¿Un cristiano peca? Sí. Un cristiano peca, pero no es un practicante del pecado, es decir, no es alguien que se queda en ese pecado y no sale más, no. Es alguien que cae, pero se levanta, porque el Señor es el que lo levanta. Y si lo levanta el Señor no solo levanta, sino que lo disciplina. Y si el Señor nos disciplina, es porque somos hijos de Él. Tengamos cuidado al decir, en mi vida nunca el Señor me ha disciplinado.
Tengamos cuidado, porque si el Señor nunca nos ha disciplinado en nada, es porque no somos hijos de Él. Y aquí dice, el que no ha sido disciplinado es un bastardo. Y un bastardo es un hijo fuera del matrimonio. Y un hijo fuera del matrimonio en los tiempos bíblicos era un hijo que no merecía nada en la casa. Nada en la casa. Es decir, la herencia no la podía recibir. Y en la Biblia se trata de recibir una herencia porque Cristo murió, ¿cierto? ¿Y la herencia para quiénes? Es para los hijos, no para los bastardos. Y esos bastardos son los que en aquel día van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos esto otro, Señor. Siempre ellos se justificaron, Señor, nosotros hicimos estas cosas. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Yo no los conozco a ustedes. Ustedes no son mi hijo. Por eso debemos entender, si el Señor disciplina es porque nos ama. Así como nuestros padres terrenales nos amaban y nos disciplinaban. Pero ve hoy en día esos padres que a su hijo no les dicen nada. ¿Cómo son esos niños? Son los peores niños que hay. Y eso quiere decir que sus papás no lo aman. Pues si sus papás lo amaran, lo corregirían para que fuera un buen niño, alguien de bien. Pero un padre hoy en día, su hijo está delinquiendo, déjalo que lo haga y se ríe porque se robó un dulce o se robó una papa frita en el supermercado. Porque no sé si ha visto, mucha gente tiene esa costumbre de ir al supermercado, abrir las papas fritas, a ver eso, después dejarlo por ahí. Y se ríen los papás, mira mi hijo lo que hizo, ves, hay que robarle los ricos. Miren, esos son padres que no aman a su hijo, porque si verdaderamente lo aman, lo disciplinan. Como me gustó un día lo que hizo un compañero, su hijo lo pilló robando en algo, obviamente era chico, lo llevó a donde se robó, ya, ahora pídele perdón ahí a todos los que, aquí por decir al jefe sala de ese supermercado, pídele perdón. El niñito llorando, avergonzado, tuvo que pedir, y había gente obviamente, pedir perdón por lo que había hecho. Es un padre que ama a su hijo porque lo disciplina y no quiere que él sea así. Así el Señor, si gente mundana es así, ¿cuánto más el Señor nos va a disciplinar a nosotros? Y lo va a hacer con justicia. Entonces, ¿qué sucede con un cristiano que peca? El Señor lo va a disciplinar porque es su hijo. Veamos lo que la palabra del Señor dice ahora en esta primera de Juan, capítulo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, tengamos seguridad de la salvación. Pero no una falsa seguridad, porque, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos y reflejamos el carácter de Cristo. Verso 18, un texto muy hermoso, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. En el amor no hay miedo, recuerda, esta palabra temor no es respeto, es miedo. Dice, en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo. Entonces, el amor de Dios destierra los miedos del alma. Cuando Satanás venga y quiera sembrar duda, quiera sembrar miedo en su corazón, quiera sembrar tantas cosas, porque a veces viene el enemigo. Cuando uno se cae, ¿qué le dice el enemigo? ¿Viste si tú no soy? ¿Viste? Si tú tenés que irte al mundo nomás. Si tú nunca has sido, mira, Dios no te va a perdonar, Dios no te va a ayudar en este minuto, no. Si uno es un verdadero cristiano, ¿qué va a decir? Sí, me caí. Y como dice la Escritura, no te alegres, enemiga mía, porque aunque caí, me voy a levantar. Y me voy a levantar y voy a esperar la disciplina del Señor. Voy a esperar que Él venga y me discipline. Pero un cristiano no va a querer, un verdadero cristiano no va a creer que va a pecar y no le va a pasar nada. Siempre va a haber algo que pasa. Siempre va a haber algo que pasa. Porque recuerde, ¿qué es lo que dice Natán a David? Tu pecado ha sido remitido, tú has sido perdonado. Pero tus mujeres van a ser violadas delante de tu ojo, tu hijo se te va a rebelar contra ti, va a recibir esto, este castigo, esto otro. Pero él, ¿usted cree que dijo, no, que no me pase eso? No. Se rindió ante el Señor y recibió su perdón y a la vez su disciplina. ¿Queremos el perdón de Dios? Sí. Pero también vamos a tener que querer la disciplina. Perdón y disciplina van siempre de la mano en un verdadero y genuino Hijo de Dios. Es tan grande la confianza que encuentra un cristiano en Dios, que todo miedo al infierno, que todo miedo al diablo, que todo miedo al mundo, que todo miedo
a lo que nuestra propia pecaminosidad pueda hacer en el futuro, es desterrado del corazón. Pues la seguridad de su salvación está puesto, no en lo que nosotros haremos por Cristo, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Si usted lee el libro de los Jueces, se encontrará con la historia de un hombre llamado Sansón. Un hombre que se dio al pecado. Un hombre que fue incluso humillado hasta tal punto que le cortaron la señal que él tenía de parte de Dios de ser consagrado a Dios, que era su pelo. Le sacaron sus ojos y era la burla de todos. ¿Qué es lo que representó eso? El Señor lo abandonó. Dice, en ese minuto lo abandonó el Señor. ¿Pero para qué lo abandonó? Para que él aprendiera. Y la disciplina lo llevó a la última batalla. El Señor, una vez que este hombre entiende, el Señor le da la fuerza de nuevo. ¿Y qué hace? Recuerda que él era un guerrero, y como guerrero él se encargaba de eliminar a los enemigos del Señor. ¿Y qué es lo que hace él? En la última batalla, le pide a un niño que lo coloque en los pilares, rompe los pilares, y se cae todo el techo encima. ¿Pudo evitar Sansón la burla? No. ¿Pudo evitar Sansón todo lo que le pasó? No pudo evitarlo porque era la disciplina del Señor. ¿El Señor lo perdonó? Sí. Pero a la vez tuvo que morir. Entonces, ¿Sansón fue salvo? Sí. Por la gracia del Señor fue salvo. ¿Tenía seguridad de la salvación? Sí, había seguridad. Pero eso no quería decir que el castigo lo iba a evitar. El castigo lo iba a recibir igual. Pero el castigo le enseñó que lo que había hecho estaba mal. Y eso es lo importante entre todas estas cosas. Tenemos la seguridad, y Sansón no confió más en lo que él hacía, porque él pensaba que él hacía las cosas, pero un día, cuando él entendió que sin el Señor él no era nada, ¿qué es lo que le pidió? Que por última vez el Señor lo usara. Y es así, hermano. Tengamos siempre confianza en el Señor. Pero si hubiera tenido Sansón una falsa seguridad, él hubiera muerto ahí. Pero no hubiera muerto luchando por las cosas del Señor. Él hubiera muerto ahí, en la cárcel, humillado. Hubiera muerto en el pecado mismo. Hubiera muerto ahí. Pero él no murió en su pecado. Murió restaurado por el Señor. Haciendo la voluntad del Señor. La palabra del Señor siempre nos manda a no confiar en nosotros mismos. Sí, y usted dice, pero en la Biblia sí, muchos hombres tuvieron dudas, sí. Pero tuvieron dudas, ¿por qué? Porque estaban pensando en sí mismos. Pero a la vez, cuando uno piensa en uno mismo, tiene tantas dudas, porque uno ve como uno es, pues uno se conoce. Pero cuando mira a Cristo, vuelve esa seguridad. Veamos lo que dice Jeremías 20, verso 7. Jeremías 20, verso 7. Por eso, si nuestra seguridad estuviera en nosotros mismos, tenemos mucho de qué dudar. Pero cuando esta seguridad depende del Señor, tenemos mucho de qué confiar. Jeremías 20, verso 7. Jeremías 20, verso 7. Dice la palabra del Señor así. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos. Temor por todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Pero aquí viene la seguridad de la salvación. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. ¿Cómo podemos ver en un mismo texto las dudas de un hombre, pero la seguridad de la salvación que siempre está constantemente ahí levantándole? ¿Se fija? Parte diciendo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Porque él reconoce que él tenía sus dudas, tenía sus debilidades, tenía todas estas luchas porque él estaba sufriendo lo que cada cristiano llega al final de la vida a sufrir, cuando llega en su vida espiritual más alta, empieza a sufrir esa persecución. Empieza a sufrir esa persecución, que es agobiante. Y él puede decir en algún momento, yo, Señor, ya no quiero hablar más en tu nombre, Señor, ya no quiero hablar más en tu nombre.
Pero dijo que al mismo tiempo había un fuego dentro de él que trató de resistirlo, pero no pudo. Pero alguien, si él no hubiera tenido él una falsa seguridad, ¿sabe lo que lo termina haciendo esto? Llevándolo al mundo y se va al mundo. Porque esta lucha es tan grande que uno no puede. Pero cuando Cristo está dentro de uno, uno trata de, y en la humanidad de uno, se trata de ir, pero está el Señor ahí y no nos deja que uno se haga. Por eso un cristiano nunca se va a perder. Un hijo del Señor nunca se va a perder. Puede estar como el hijo pródigo comiendo algarrobas, pero va a volver en sí. Pero los que no vuelven nunca más, nunca han sido salvos. Eso es lo lamentable y lo triste también, por otro lado. Nunca han sido transformados por el Señor. Pero aquellos que vuelven, sí. Y aquellos que no pueden alejarse del Señor, no tienen esa capacidad. Y aquellos que vuelven a retomar una seguridad en el Señor y dicen, pero el Señor está conmigo como poderoso gigante. Él está conmigo. Entonces no puedo temer a todo lo que venga porque Él está conmigo. Como en el corazón del hombre se siembra de dudas, pero vuelve la confianza al tenerla plenamente en el Señor. Y no solamente con este tipo de batalla, recuerde lo que hemos estudiado anteriormente en Romanos 7, 24 y 25. El apóstol Pablo dice que tiene una lucha consigo mismo. Dice, veo una ley en mis miembros, esa ley se revela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, quiero hacer la voluntad del Señor, quiero hacer las cosas del Señor, pero viene también otra cosa que está en mi carne que quiere luchar en contra de eso. Y como dijo un puritano, un cristiano de la antigüedad dijo, y sin embargo peco. Señor, a veces estoy tan bien en las cosas del Señor y peco. Y eso hace como uno topar, como que topa. A veces pareciera que uno está en el mismo cielo con el Señor y tan lleno de la presencia del Señor, pero en otro momento aterriza. Y dice, no, todavía no soy perfecto. Todavía no soy perfecto. Todavía voy camino a la perfección. Entonces, el apóstol llega a decir, ¿cierto? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después se acuerda y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor. Pues si no fuera por Jesucristo yo estaría perdido. Si no fuera por Jesucristo, porque su seguridad ¿dónde estaba? En Cristo. Su seguridad estaba en Cristo. Solamente en Él. Porque el temor lleva en sí, o el miedo, lleva en sí castigo. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquellos que tienen inseguridad de la salvación y a la vez tienen ese miedo al infierno todavía. Si uno es un cristiano y tiene miedo al infierno todavía, no ha sido perfeccionado en el amor. Si uno es un cristiano y todavía tiene dudas de que algo puede venir en su vida, lo puede sacar del camino de las cosas del Señor, no ha sido perfeccionado en las cosas del Señor. En realidad, no podríamos decir que es un cristiano. Cada uno puede tener dudas, sí, pero no son dudas permanentes. Pero un cristiano que vive con la duda permanente de que en cualquier momento se puede ir al mundo, no es un cristiano. Porque no está teniendo seguridad. No está teniendo seguridad en lo más importante que uno tiene, es Cristo. Por eso, aquí llegamos a un punto muy importante. La inseguridad, y aquí le vamos a llamar inseguridad permanente, porque todos tenemos inseguridades. Todos tenemos dudas, a veces como vimos Jeremías tenía dudas, vemos que hombres como Juan el Bautista tan grandes también tuvieron dudas, pero sus dudas no fueron permanentes, fueron contestadas y vueltas a la seguridad, las cosas del Señor. Pero cuando hay inseguridad o dudas o miedos permanentes en el hombre, y específicamente dudas acerca de su salvación, eso es prueba de que no es un cristiano, pues no ha experimentado el amor de Dios en su vida. Dudar permanentemente de la salvación es un pecado que duda de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Porque si uno dudara de lo que Cristo ha hecho en la cruz, ¿de qué vale seguir el camino? No sé si se fija, el enemigo quiere sembrar dudas porque sabe que si esa es una duda permanente no estamos en los caminos del Señor. Porque si uno duda de lo que Cristo me perdonó en la cruz, me perdonó todos los pecados, presente, pasado, futuro. Si yo dudo de eso, entonces, ¿cómo ir al cielo? Si es imposible, si entiendo que es imposible por mi propia cuenta. Entonces, si no creo en Cristo, estoy perdido. Es así de simple. Por eso alguien no puede creer en Buda y ser salvo, alguien no puede creer en Hare Krishna y ser salvo, alguien no puede creer en una iglesia y ser salvo, alguien no puede creer en una persona y ser salvo, no puede. Porque la única manera de llegar al cielo es a través de Cristo, la única manera. No hay otra manera.
Pero uno de los pecados más grandes es la inseguridad permanente, el miedo permanente. Porque el perfecto amor echa fuera esos miedos. Pero aquellos que permanecen en ese miedo no han sido perfeccionados en ese amor, no han sido salvados por Cristo. ¿Por qué es pecado dudar de la salvación dada por Dios? Porque Hebreos 11:6 dice algo muy importante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué dudar de la salvación es pecado de manera permanente? Si uno duda de manera permanente de la salvación, no tiene miedo que el diablo, que me puede pasar algo, y eso es una duda que siempre está constante. Es pecado porque es lógico, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dudar, ¿qué es lo que ataca la duda? La fe. Y si esa duda es más grande que la fe, es porque esa fe es una fe humana. Porque la fe que da el Espíritu Santo es una fe permanente. Entonces no puede existir la duda y la fe al mismo tiempo. De manera, una tiene que prevalecer siempre. Y cuando prevalece la fe es porque tenemos una seguridad de la salvación. Cuando no prevalece la fe es porque tenemos una falsa seguridad y es porque no somos cristianos. También Romanos 5:1, lo hemos estudiado muchas veces, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si no tenemos fe, no podemos ser declarados justos delante de Dios. Y recuerde que para llegar al cielo, ¿puedo decir, Señor, yo voy a ir al cielo porque soy una buena persona? ¿Me sirve eso para llegar al cielo? Señor, yo nunca he matado, yo nunca he robado, Señor, yo nunca he estado en la cárcel, nunca he sido un violador. ¿Eso me va a servir? No, porque el Señor demanda perfección. Y la única perfección, ¿dónde está? En Cristo. Y si no creo en Cristo, no deposito mi fe en lo que Cristo ha hecho por mí. No deposito toda mi fe en lo que Cristo ha logrado en la cruz y ha completado nuestra salvación. De verdad, no soy justo. ¿Por qué? Justificados soy por la fe. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si no tenemos fe, si la duda se come la fe, si el miedo se come la fe, es porque tampoco tenemos paz. Y si no tenemos paz, hay enemistad entre Dios y el hombre. Porque esa paz es una reconciliación de Dios con el hombre. Porque las paces de Dios con el hombre se hizo por medio de Jesucristo, porque Jesucristo pagó esa enemistad. Y si uno no cree en lo que Cristo ha hecho, en la obra completa de la salvación que Él ha hecho, es pecado porque no tendríamos paz, no tendríamos justificación. También lo que dice Efesios 2:8, lo hemos estudiado también. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces, si no tuviéramos fe, no tendríamos gracia. Y si no tenemos gracia, no tenemos salvación. Entonces, por eso dudar de la salvación y empezar a predicar, hermano, dude de lo que usted está diciendo. Hay iglesias que están predicando eso y es triste porque es como dudar del Señor. Es dudar de la palabra misma del Señor. Yo le puedo hacer muchas promesas a ustedes me pueden hacer muchas promesas a mí, pero esas promesas son duraderas, no. Ahí uno puede dudar. Usted dude de lo que yo le diga y yo puedo dudar de lo que ustedes me digan. Pero dudar del Señor jamás, porque Él se ha equivocado algún día. Él nos ha fallado en algún momento. No. Entonces, por eso, dudar de Él es lo más terrible que un ser humano puede hacer. Si no hay gracia, no hay salvación. Y si no hay salvación, obviamente no hay fe. Es decir, estamos perdidos si nos miramos a nosotros mismos. Si nuestra predicación está enfocada en lo que usted puede hacer por su salvación, siempre va a vivir con inseguridad. Usted puede decir, pero hay textos que dice el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Pero eso quiere decir que es usted el que va a perseverar hasta el fin. Ese texto no nos dice nada con respecto a la seguridad. Por eso hay gente que se basa en ciertos versos de la Biblia, pero ignora todos los otros versos que hay. Por eso uno, entendiendo la seguridad de la salvación, y cuando dice, pero la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Quién es el que va a perseverar? El que tiene fe. ¿Y quién es el que tiene fe? El que ha sido transformado por Cristo. ¿Y quién es el que ha sido transformado por Cristo? El que ha sido justificado y así, todo lo que vemos, todo lo que está en la Biblia. Por eso hay que considerar toda la Biblia, no se vayan a... Porque hay gente que dice, no, pero si usted tiene que dudar, ¿y cómo Juan el Bautista dudó? Sí, pero no dudó para siempre. Entonces ahí donde la gente se cae y empieza a predicar estas cosas y en vez de predicar la seguridad, predica la inseguridad. Les voy a decir, hermano, que años atrás, cuando recién empecé los caminos del Señor, a nosotros se nos predicaba la inseguridad. O sea, que había días que uno se sentía tan mal que ni siquiera tenía fuerzas para ir a la iglesia porque
Sentía que le ha fallado al Señor y sentía que el Señor ya no lo iba a perdonar y que ya no había nada que hacer. Porque ellos le sembraban el miedo. No, si tú te caes una vez te vas al infierno. Y ellos crean un miedo. Pero ahí es donde uno lee estos textos, después lo estudia y dice, el perfecto amor que hace, echa fuera los miedos. Yo no tengo que tenerle miedo cuando el Señor me castigue, porque su castigo quiere decir que Él me ama. ¿Va a doler? Sí. No, quizás no va a ser algo que uno se va a levantar al tiro, a decir gloria al Señor, pero después cuando termine va a traer un fruto apacible en nuestro corazón. Por eso debemos ir entendiendo todas estas cosas, hermano, y ir sacando todas esas trabas que el mundo y el ser humano ha puesto, porque todas esas cosas han hecho que el mismo diablo esté predicando dentro de la iglesia y sembrando y carcomiendo, ¿qué cosa? La fe. Pero cuando descubrí la gracia, hermano, cuando la palabra del Señor me mostró su gracia, pude ver cuán maravilloso es confiar en el Señor. Cuán maravilloso es confiar en el Señor. Y eso es algo que se ha ido entendiendo cada vez más con más profundidad y por eso se lo transmitimos, hermano. Porque si usted no sabe esto, ¿cuánto, hermano? Llorando, llorando y nunca pudieron volver. Porque siempre se les predicó inseguridad. Y a la vez esa inseguridad demostró que su fe nunca fue verdadera. Y eso es lo terrible, hermano. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a orar a la presencia del Señor. Padre amado y bendito Dios, te pedimos, Señor, nos humillamos delante de ti, te suplicamos por perdón porque en algunos momentos dudamos. Pero si no fuera porque tú has puesto una fe permanente en nosotros, estaríamos muertos y en el mundo en estos momentos. Queremos, Señor, que cada hermano y hermana entienda que hay una seguridad tan grande en Cristo. Y que esa seguridad no es tomada para ocasión de pecar, que esa inseguridad no es tomada para que nosotros nos deliberemos en el mundo, sino que esa libertad que el Señor nos ha dado de ser perdonados y esos miedos extirpados de nuestro corazón, es para que sirvamos y amemos a Cristo con más ímpetu, para que sirvamos y amemos a Cristo con más anhelo, echando fuera esos miedos, echando fuera todas esas cosas, Señor, que lo único que hacen es estorbar el amor por Dios, que tornan esta lucha como una lucha humana, en vez de decir, no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar de tu amor, oh Dios. Nada, absolutamente nada nos puede separar de todo. Porque tu amor es en Cristo. Y el Padre ha amado al Hijo desde los días de la eternidad en un amor que nunca se acaba. Y si Dios nos ha amado en Cristo, quiere decir que nos ha amado en un amor que nunca se acaba. Y si Cristo y la Iglesia son un solo cuerpo, el Padre nos ha amado para siempre, porque ama a Cristo así como ama a la Iglesia. Por amor de tu santo nombre, que todas esas sombras de dudas sembradas por Satán, que todas esas inseguridades sembradas por el enemigo sean sacadas de nuestro corazón. Debemos examinar nosotros mismos, sí, debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, pero nunca dudar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dudar de nosotros tenemos mucho de qué dudar, pero dudar de Dios jamás, porque su salvación ha sido precisa, su salvación ha sido completada, su salvación ha sido perfecta, porque ha dicho, de los que me diste no perdí ninguno, sino el hijo de perdición, porque has dicho, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y mis ovejas nadie me las arrebatará de mi mano. Hay una seguridad tan grande en Cristo que aunque querramos nosotros apartarnos de tus caminos, dice Jeremías, había un fuego metido en mis huesos. Traté de resistirlo y no pude. Me acordé que el Señor está conmigo como poderoso gigante. Oh, bendito Salvador. Hay tanta seguridad en Cristo. Hay tanta seguridad en nuestro Salvador. Hay tanta seguridad porque aún Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos
No dice serán o algún momento lo harán. No, sois salvos. Por la gracia de Cristo hemos sido salvados. Gracias por darnos esta fe, Señor. Fe, obra del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Que tu gracia, tu paz, tu amor y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sean al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Mis hermanos y hermanas del Señor. Amén.